Qué emocionante lo que se aprende día a día en Hablemos Escritoras. El día de hoy la conversación fue verdaderamente maravillosa. Platicamos con una abogada, jueza y escritora venezolana canadiense. Increíble el trabajo que ha hecho Coralis Cordero desde esta diáspora en donde vive en Canadá. Es gracias a Silvia Alfaro, Antolina Ortiz, Marta Batis, Carolina Testa que llegamos a todos estos espacios y que podemos acercarnos a voces como la de Coralis Cordero. La conversación se hace muy interesante. Ella es la ganadora del 6º Premio Internacional Bitácora de Vuelos. Ha sido también finalista del Premio Cáceres de Novela Corta. No se pierdan leerla, buscarla y leer su último libro, La Quinta Aymar, de Bitácora de Vuelos. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco y como siempre es un placer tenerlos en este espacio. Comenzamos. Bueno, pues esta es la fiesta de tener a Venezuela en la diáspora. Y yo siempre hablo con muchísimo cariño de esta enorme diáspora venezolana que sin querer, sí, como siempre decimos, ¿no? Las cosas vienen por algo. Ustedes nos están contagiando de esta energía, de esta alegría, de esta Venezuela que en todos los países del mundo está presente por distintas razones. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de recibir a Coralis Cordero. Muchísimas gracias, Coralis, por venir hoy a Hablemos Escritoras. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. No, de ninguna manera, nos encanta. Nos estaba platicando Coralis que haya seguido el podcast y me da muchísimo gusto. Pero además, Coralis, yo estoy toda intrigada por platicar contigo porque tú vienes del derecho. Así o es. sea, tú eres, ¿cómo se llaman en Venezuela? ¿Les llaman abogadas? ¿Les llaman licenciadas? Abogados o doctora, aunque no seas doctora, porque no tienes un doctorado, suelen decir doctora, pero abogado. A mí me gusta y siempre pedía que me llamaran abogado. Claro. Ahora, los abogados, los que estudian leyes, los que estudian derecho, son grandes lectores. Tienen que leer muchísimo, ¿no? ¿Tú cómo empiezas con la lectura? Mucho. Bueno, yo siempre fui una lectora empedernida, porque desde joven yo recuerdo de 13 años leyendo Memorias de Mamá Blanca, de Teresa de la Parra, por ejemplo. Pero cuando comencé a estudiar leyes, entonces ya mi tiempo era solo para lecturas jurídicas. Yo siempre le decía a los muchachos en el tribunal, cuando me jubile, me voy a dedicar a leer toda la literatura que no he podido leer por estar leyendo textos jurídicos. Y así lo hice. Pues me he dedicado en estos últimos 10 años nada más que a leer y a escribir, por supuesto. ¿Y tu formación inicial en leyes fue en algún campo en especial? En el área laboral, sí. Bien. Siempre ejercí todo el tiempo, me desempeñé en el área del derecho del trabajo. Qué Sí. bien. ¿Y ejerciste entonces en Venezuela? Bueno, sí, trabajé más de 14 años como juez. Yo ingresé a la carrera judicial cuando estaba muy joven. Entonces, había tenido una pequeña experiencia en el ejercicio profesional y ya después ingreso y hago la carrera judicial completa. Tribunal de municipio, de instancia y superior. Fíjate qué curioso, Coralis. Acabamos de ir a una boda de unos amigos, del hijo de unos amigos, y la jueza que los casó se sentó con nosotros en la mesa de la recepción. Y muy interesante cómo es todo este mecanismo en Estados Unidos de selección y cómo se estudia, que se estudia muy distinto que en México, de donde yo vengo, bueno, mi país de origen. ¿Cómo es para ustedes como llegar a ser un juez y además los retos que tienes ahí, ¿no? El principal reto que yo enfrenté en la carrera judicial fue precisamente que ingreso en un momento en el que están cambiando las leyes en el país. Porque la Revolución Bolivariana llega en 1998. Lo primero que hace es convocar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República y dar nacimiento a lo que ellos llamaban la Quinta República. En ese tiempo había también, hay que decirlo, el Poder Judicial en el país estaba en quiebra en términos de credibilidad. En realidad, habían informes nacionales, internacionales de la desconfianza que había con el Poder Judicial. Y las noticias todos los días apuntaban a los casos de corrupción en el Poder Judicial. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución establece que los jueces tienen que ingresar por concurso público de oposición a la carrera judicial. Pero mientras se dictaba la norma de esos concursos públicos de oposición, se crea la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial con plenos poderes
para suspender jueces, para destituir jueces, para nombrar jueces provisorios, temporales. De un plumazo se suspendieron 500 jueces en el país. Imagínate, queda 500 jueces a nivel nacional y se paralizaron las causas, los abogados estábamos, bueno, esto es una locura. Y en medio de esa circunstancia yo pensaba, bueno, no basta criticar, también hay que hacer algo. Así que ya yo vivía en Lechería, en la provincia, y una de las veces que viajo a Caracas, voy a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, quiero saber cuáles son los requisitos para ser juez. Y me doy cuenta que cumplo, juez provisorio, pues tenía que ir a concurso, pero antes de que empezaran los concursos, cumplo con los requisitos, dejo mi currículum y entro en el Tribunal del Municipio. O sea, el principal reto es que te estás mudando de la ciudad a la provincia, eres mujer, joven, con 29 años, pues estás bajo sospecha, todo el mundo dice, no, quién sabe quién la mandó, qué hizo. El conjuez del tribunal cuando me vio llegar, y esta es la que mandaron para acá, esta huele a pupitre, le decía a la secretaria. Y olía a pupitre, pero traía también el ímpetu de la juventud de querer hacer las cosas bien. 2 años más tarde es cuando llaman a los concursos públicos y entonces ya concurso y ya quedo en el tribunal de instancia. Entonces, el reto, bueno, enorme, porque fue una época y durante todos esos 14 años todo el Poder Judicial siempre estuvo bajo sospecha, con una reestructuración siempre latente, tuvo muchos años, pero bueno, conseguí un grupo de mujeres en el tribunal, conocedoras del quehacer tribunalicio, muy comprometidas con la justicia y con querer hacer las cosas bien. Formamos equipo y entonces decidí quedarme en la carrera judicial. Qué maravilla, qué reto y qué, o sea, ahora sí que valor, ¿no? A ver, sí, qué más la sabes de un lado para irte a otro, a un lugar en donde es controlado mayoritariamente por hombres, o sea, en el tiempo que haya sido, porque siempre hay una presencia masculina mayor, ¿no? Ahora, afortunadamente, están ganando muchos espacios. Fíjate que me haces pensar en alguien que tenemos en el podcast que le tengo mucho aprecio, Lucero Saldaña. Ella es senadora y ella fue en México y ella es una de las primeras que empezó a empujar leyes en favor del género, ¿no? A favor de los derechos de las mujeres, ya sabes, estancias infantiles, ¿no? Derecho también a trabajo con sueldos mejores y demás. Y ahora, bueno, tenemos en México la primera mujer presidente, ¿no? Claudia Sheinbaum. Entonces, dentro de lo que es el poder, cualquiera de los 3 poderes, judicial, ejecutivo, legislativo, ¿no? Pues hay una presencia también de mujeres que son valientes y que se han metido a esa esfera. ¿Y cómo es que de repente dices, yo quiero escribir creativamente? Porque escribías, por supuesto, sí, pero ya... Sí, escribía sentencia. Claro, y además a mí me asombra, porque a veces son pergaminos, o sea, de páginas y páginas, y las escriben. Sí, sí. Bueno, yo creo que varias circunstancias se alinearon para que yo diera ese salto del derecho a la escritura sin que se me rompiera un tobillo, digo yo, porque... mira, nosotros como familia solicitamos la residencia permanente en Canadá para emigrar cuando ya sabíamos que las condiciones en el país no pintaban bien. Pero Canadá se tarda 5 años en aprobarnos la residencia permanente. Durante ese tiempo, si te digo la verdad, yo estaba negada a emigrar. Yo sabía lo que teníamos y que teníamos que abandonar el país, pero yo tenía como esperanza de que algo ocurriera y cambiaran las cosas en el país y pudiéramos permanecer. Por ahí dicen que la esperanza es la hermana pobre de la fe, yo creo que sí. Pero bueno, durante estos 5 años antes de venirme también me puse a investigar cuáles eran mis posibilidades en Canadá. ¿Qué puede hacer un abogado en Canadá? Vi desde si me puedo ser realtor, si puedo vender seguros, si hago paralegal. Y en esa investigación me doy cuenta que 2 universidades de Ontario y una de British Columbia tienen programas para abogados entrenados en el extranjero, así lo llaman. Puedes cursar determinadas materias que te permitan cumplir con los requisitos de la provincia para ejercer la abogacía. ¡Qué bien! Así que yo digo, ese es mi plan. Yo dije, este es mi plan. Mi esposo se alegró mucho cuando yo le dije, este es mi plan, aunque yo estaba aterrada. Y me vengo con eso en mente. Cuando llego a Canadá, para poder optar a esos programas, tengo primero que pasar por el Comité Nacional de Acreditaciones que evalúe todos mis credenciales, dé por buenos y válido mi título. Otro examen. Exacto. Entonces, no podía, ningún documento podía ir de manos del candidato. Tenía que ser la Universidad Venezolana, donde estudié leyes, tenía que enviar al Comité Nacional de Acreditaciones el programa de estudios que cursé, las notas que obtuve,
Los colegios de abogados, en lo que yo estaba habilitada para el ejercicio de la abogacía en Venezuela, tenían que hacer lo propio ante el comité, certificar que yo ejercía. Y todos los nombramientos y designaciones que tuve en el Poder Judicial también tenían que ir de institución a institución. Es decir, eso me plantaba un año por delante sin hacer nada. Yo venía de trabajar 10 horas diarias en el país, o sea que a mí quedarme en la casa haciendo el almuerzo, alimentando a los gatos y regando las plantas no me era simpático. Y me entero que en la Universidad de Toronto está el curso de escritura creativa en español. A mí el corazón se me desbocó porque yo dije, bueno, no podía creer que en un país en el que se habla inglés y francés yo pudiera estudiar cualquier cosa en español. Entonces, me apunté y dije, mientras tanto. Y el mientras tanto fue que cuando la respuesta del comité llegó, pues ya yo no la ansiaba, ya yo quería quedarme escribiendo. Entonces dije, pues doy el salto y me quedo en la escritura creativa. Qué maravilla. Empiezas en el programa y luego empiezas a participar en antologías. Sí. Y bueno, acabamos de conversar ahorita con Katy y ella nos platicaba, por ejemplo, de Nostalgia Bajo Cero, ¿no? En esa también colaboraste tú, ¿no? Sí. Cuéntanos de esta experiencia. Sí, bueno, para las antologías yo siempre, y los trabajos en comunidad, siempre estoy ganada. De hecho, me encantó participar en esa antología. También tenemos La Casa en el Arce, que somos 7 escritores latinoamericanos, que nos pusimos de acuerdo para hacer la antología y nos las prologó Marta Batis. Todo lo que sea trabajo comunitario me encanta, estoy ganada. Me encanta también leer antologías porque es ver distintas voces en un solo libro. Claro. Ahora, por ejemplo, estamos también un grupo que nos llamamos Los Cuentilocuentes. Ah, tú estás también en ese grupo. También en Cuentilocuentes y que estamos haciendo veladas literarias y es interesante. Estoy ganada siempre para los proyectos en comunidad. Claro, cuando yo comencé a estudiar escritura creativa, son varios módulos. Cuando yo decido quedarme en la escritura, apenas había terminado 2 módulos. Pero le dije a mi familia, bueno, miren, esto es lo que yo pienso. En medio del contexto de pérdidas que impone todo proceso migratorio, yo perdí el suelo, perdí la carrera judicial, alguna vez me creí predestinada al ejercicio de la magistratura. Mi madre comenzaba a tener problemas de demencia, yo sabía lo que se avecinaba porque mi abuela vivió muchos años sin reconocernos antes de morir. Yo no quiero perder el lenguaje, fue lo que pensé. Es decir, yo quiero de ahora en adelante, donde esté y como esté, trabajar para el idioma español. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que a través de la escritura creativa? Porque ya había hecho algunos cuentos y me parecía que resultaban, y alguna revista me publicó, entonces esas cosas me dieron como que el ánimo para continuar y quedarme en este camino. Me encanta ver tu emoción de pensar en que no quiero perder el idioma, ¿no? Sí. Ese es el lenguaje con el que nos hablamos en el corazón, y aunque podamos dominar otros idiomas, otras maneras de expresión, siempre hay algo con el que te hablas a ti misma, ¿no? Y no es lo mismo. Y además, fíjate, pensar el derecho en otro idioma no lo podía concebir. Yo decía, no puedo entender las leyes en otro idioma, quiero trabajar en mi idioma. Claro, claro. Yo tengo acá en mi mano ahorita, que además me trajo esta edición tan linda, la Quinta Aymar, colección de relatos cortos. Y me da muchísimo gusto que sea publicado en este contexto, que es un premio. Bueno, pues eso de ganar un premio, cuando está uno escribiendo apenas, ¿no? Dices, hace 10 años, y de repente sacas un libro tuyo y dice alguien, me gusta tu libro. ¿Qué fue para ti? Para mí los premios que me publique alguna revista, es como una palmadita en la espalda, es como un vas por buen camino. Porque ya sabes, escribir a veces da susto, a veces tenemos ese temor, lo estoy haciendo bien, voy por buen camino. Es tan difícil el mercado editorial que entonces uno piensa, bueno, estaré en lo correcto. Y cada vez que he tenido ese pensamiento ha ocurrido eso, un premio, una publicación, algún indicativo de que debo mantenerme. Entonces me encantó trabajar con la profesora Nadia. Me gustó la edición que hizo Bitácora de Vuelos del premio, no me lo esperaba, fue una sorpresa completa y me ha dado muchas alegrías la Quinta Aymar, la verdad. Cuéntanos, ¿de qué va el libro? Bueno, la Quinta Aymar es una colección de relatos
no es que yo me senté, voy a hacer una colección de aquí para acá, porque a mí me cuesta mucho ir del punto A al punto B. Yo soy uno de esos escritores brújulas que va un poco con la intuición escribiendo. Y muchos de esos relatos los escribí mientras estudiaba escritura creativa. Cuando terminé los módulos de escritura creativa, atendí un taller de literatura autobiográfica online que dicta un profesor, Ricardo Ramírez Requena, desde Caracas. Y aunque yo no estaba escribiendo autobiográfico, escuchar las clases me despertaban ideas y entonces terminé varios cuentos en ese tiempo. Y de pronto me puse a verlos y dije, tienen un hilo conductor, los puedo unir. Yo quería que la Quinta Aymar es la quinta de mis abuelos en Caracas. Y es el cuento de la Quinta Aymar es el que abre el libro. Y yo quería que todos los cuentos ocurrieran en los espacios de la Quinta Aymar, pero eso no era posible porque tenía que renunciar a cuentos que tienen el paisaje canadiense, que también me gusta. Entonces lo que hice fue poner el primer cuento y el último cuento que ocurren en la Quinta Aymar y en el medio, y todos están vinculados, el hilo conductor es la muerte. Y entonces allí encontramos paisaje canadiense, también paisaje venezolano, no lugares, como la autopista Francisco Fajardo, que dediqué un cuento. Y armé mi colección y me animé a enviarla. Qué bien, qué bien. En el mismo año publicas otro libro, Escudos de Cartón. Sí. Sí. ¿Se dio la coincidencia de que se publicó en el mismo año o los venías trabajando de manera paralela y así lo viste? No, se dio la coincidencia porque Escudos de Cartón lo terminé mucho antes. Escudos de Cartón es la novela que yo trabajo en la Universidad de Toronto y la presento como proyecto para obtener la certificación. Y es una novela de corte realista. La premisa es la libertad por la que unos mueren, otros huyen y otros tantos negocian, es tan frágil como Escudo de Cartón. Es un grito a cuiden sus democracias. Es la vida cotidiana que hemos vivido en más de 2 décadas en Venezuela, con diferentes personajes de 3 generaciones. La trabajé en los salones de la Universidad de Toronto, con la profesora Marta Batiz, allí ya llevándome de la mano, esto no, Corali, esto sí, esto no funciona, esto está muy largo. Y bueno, entonces la terminé y la envié a algunas editoriales, no tenía mucha suerte, no la publicaban. Y luego que ocurre el premio de la Quinta Aymar, al poco ya una editorial en Colombia acepta el proyecto y lo publica. Qué bien, qué bien. En Colombia, entonces. En Colombia. Wow. Bueno, pues también fuiste finalista del premio Cázares de novela corta. Sí, qué bien, ¿eh? ¿Cómo llegó ese premio? Bueno, ese premio llegó porque apenas yo terminé Escudos de Cartón, tenía necesidad de escribir algo y entonces me senté y escribí la novela corta, Barba Roja, y esa novela salió así muy rápido. Y una vez que la terminé, ya no quise como que tocarla más y pensé, para no tocarla, la mando un premio. Te pusiste candado tú Sí, misma. yo misma. No, y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que busco a mi hija en Guelph, que acaba de terminar el 2º año de universidad, venimos manejando, contenta, GPS, y entra una llamada, y mi hija la desvía para que no se me eliminara la ruta, y alcancé a ver más 34, y yo, eso es España. Yo mandé una cosa para España. Volverán a llamar, mamá. Me dice, ya volvieron de inmediato. La llamada fue 1 minuto. Eres finalista, yo no lo puedo creer. Eres finalista del premio Cáceres, la gala es en 2 días. Tienes que estar pendiente porque si ganas te vamos a llamar. 2 días que no dormí, no comí. La ansiedad me mataba. Me senté con el teléfono, los ojitos maquillados a esperar la llamada. Pasó 1 hora, pasaron 2, no llamaron. Oh. Me fui a las redes sociales y vi que había ganado una chica argentina. Pero me dio gusto porque se presentaron 700 novelas. ¡Qué bárbaro! Entonces 5 finalistas, pues quiere decir que no debe estar tan mal. ¡Qué bárbaro! De 705. Sí. No, qué barbaridad, Coralis. Pero sí, esa espera ha de haber sido tortuosa, pero es parte de la dinámica, parte del proceso, y de la formación, sí. Claro que sí. Sí. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué vas a publicar? ¿Te vas otra vez a novela o a cuento? Bueno, yo estoy en este momento experimentando, explorando la escritura híbrida, porque estoy como que en los bordes de los géneros, estoy escribiendo, ahora sí, por fin, estoy escribiendo autobiográfico, después de 3 años de estudiar literatura autobiográfica, estoy escribiendo autobiográfico en un texto que tiene 2 de mis grandes preocupaciones, que son el lenguaje, que ya lo hablamos, y la memoria, mejor dicho, la desmemoria. Entonces estoy explorando este tipo de escritura que se puede leer como una novela contemporánea, pero que también contiene
reflexiones propias de la escritura ensayística y que a la vez se sirve de los mecanismos del cuento para contar la historia. Y estoy armando eso. Vamos a ver cómo queda. No, yo creo que muy bien. Ahora, lo que tú piensas es terminar el libro y mandarlo a alguna editorial en Canadá o en el continente. ¿Piensas en algún momento traducir alguno de tus libros? Sí me gustaría, claro, traducirlo. Sobre todo Escudos de Cartón me encantaría traducirlo porque es la historia demoledora que hemos vivido los venezolanos y me gustaría que se conociera. Sí, pienso y eso. Claro. Ahorita que estás hablando de escribir sobre el yo y de escribir como autobiografía, les recomiendo muchísimo nuestro episodio donde precisamente Marta Batis también es parte de nuestro grupo crítico LAM, Literatura alrededor de la mesa, y tenemos un episodio que me encanta, que es precisamente las literaturas del yo, porque se ha hablado muchísimo de la autobiografía, pero hay muchas cosas que vienen atrás de esta tendencia que se ve ampliamente en el continente con las escritoras. Es el episodio 480, los invitamos a que vengan a escuchar a estas críticas que generosamente se sientan a darnos una verdadera cátedra y además la pueden leer y escuchar en español y leer en inglés. Y bueno, pues queremos invitar a que Coralis nos lea el inicio de La Quinta Aimar. Me encantaría. ¿Nos quieres leer? Sí, claro. Con mi copia de mi libro, que tiene una dedicatoria muy linda. La Quinta Aimar. He venido a deshacer los recuerdos. El comprador quiere la casa vacía. Aquí todo habla, me digo cuando entro al segundo salón de la estancia. Parece que cada objeto tiene una historia que quiere contar. En Venezuela, a las casas grandes se les llama quintas. Los recuerdos de mi infancia están vinculados a la Quinta Aimar, donde vivía con mis padres. Su nombre es la composición de los suyos, Aida y Martín. Los parientes ya están aquí, pero no se han percatado de que he llegado. Los oigo en la planta de arriba, cada quien tomando lo que les apetece, como si estuvieran en un mercado persa. Hablan de los cuadros del comedor, de los cubiertos de plata, de las figuras de Lladró, y se hacen recíprocas concesiones en la adjudicación de cada pieza. Todo lo que puede venderse a mayor precio es objeto de disputa. Suben el tono de voz. De la repartición amistosa han pasado a rememorar viejos enconos, las cuentas que se deben mutuamente, como si el reparto de bienes pudiera saldarlas. Qué interesante. O sea, la familia, dicen que se muestra con el dinero, ¿no? Cuando empieza a haber la discusión sobre el dinero. Pero el estar ubicado en un lugar que era pues casi como sagrado, en donde el mismo nombre del lugar es la combinación de los dos nombres, pues me parece que es mucho más poderoso, ¿no? ¿Qué significó para ti escribir este libro? Familiar. Desde lo familiar, allí realmente, fíjate, utilizo el espacio familiar para narrar la historia, no la historia en sí, es decir, no hubo problemas ni repartos de bienes en mi familia, pero lo que sí hubo, por lo menos desde mi percepción, es pensar mucho qué habrá pasado con todo lo que estaba en la casa de mis abuelos, porque cuando ya ellos mueren, ya yo estoy aquí en Canadá y ya no fui, no estuve, por supuesto, mis tíos se encargaron de todo, la casa la vendieron y montaron una pizzería. Entonces, era la necesidad, el ejercicio de memoria de querer recoger los espacios de la Quinta Aimar en un cuento. Y por eso la persona que entra y empieza a recorrer todos los espacios, empieza a hablar de los distintos lugares, las estancias, el piso, las cortinas, todo como yo lo recordaba. Pero luego que hago el ejercicio de memoria digo, bueno, ahora hay que poner una historia. Entonces se me ocurre la historia de una familia que va a ir a desmantelar la casa, que era como yo pensaba cómo hicieron, quién se ocupó de todo. Y luego le doy como buen cuento, pues un final, una vueltica de tuerca al final. Para que sorprenda. Ese es el poder del cuento, sí, ¿no? Al final la vuelta de tuerca. Bueno, pues vamos a cerrar esta conversación con una pregunta y con una felicitación acerca de esta nominación a Marina Nemat Award,
que ese se da en Canadá. Platícanos sobre este premio, ¿en dónde se da? En la Universidad de Toronto, al mejor proyecto que se presente. Lo interesante es que ese año en que tuvo la nominación Escudos de Cartón, era la primera vez que estaban nominados 3 manuscritos en español, que era de la escritora ecuatoriana que se lo ganó, María Fernanda Rodríguez, estaba el escritor chileno Antonio Fernández y yo. Entonces eran los 3 proyectos se presentaron en la categoría Escritura Creativa en Español. Entonces nos dio muchísima alegría la primera vez que se otorgaba ese premio, y pues cualquiera de los que ganara, para mí era como que si me lo ganaba yo. Entonces me gusta decir, estuve nominada, porque eso también te da el respaldo. Cuando Escudos de Cartón estuvo nominada a este premio, era proyecto todavía. El jurado lee las primeras 25.000 palabras y la novela tiene 44.000. Es decir, leen es la mitad del proyecto y le otorgan el premio al mejor proyecto. Entonces yo decía, bueno, significa que voy bien, que puedo continuar. Qué bien, Coralis. Pues muchísimas felicidades. Muchísimas gracias por venir a Hablemos Escritoras. De verdad que a veces nosotros no imaginamos lo que sucede, ¿no?, en tantos rincones con la literatura y todos estos esfuerzos tan lindos, estas comunidades que se crean alrededor de nuestra lengua que es tan hermosa, y reconocemos, hay muchos otros idiomas en nuestro continente, sí, por supuesto que sí, pero bueno, pues los que hablamos español, esa es la herencia que heredamos, digo, ese es el idioma que heredamos, y qué más podemos decir que cuidarlo, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, algo que pienso es que en mi familia ya el español no va a ser una lengua materna, sino una lengua de herencia. Porque mi hija probablemente se case con un canadiense, ya la mayor está casada y se va perdiendo. Entonces yo digo, aunque sea por el simple hecho doméstico de que no se pierda en el linaje el español, quiero trabajar por él. Claro. Bueno, tienes la suerte de tener hijas, y que normalmente las mamás, ¿no?, sí, a veces dominan más en el idioma de las casas, ¿no? Pero sí, tienes razón, ¿no? Ya va a ser otro tipo de idioma y con otras influencias, exacto, lo cual también es bienvenido mientras sigamos hablando en español. Exacto, así es. Coralis, muchísimas gracias de nuevo en nombre de todo el equipo. Gracias a ustedes. Quedamos en deuda y muy agradecidos con Coralis Cordero con esta entrevista tan hermosa. Felicidades a ella por esta trayectoria y por este compromiso que tiene con todas las personas que en algún momento necesitan, pues, precisamente de la justicia. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, administración y coordinación, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto: Francesca Denstedt, Anyane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Liliana Valenzuela, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Nuestra mesa crítica LAM: Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmuk. Traductores: Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente: Mitana Boykova Josefi. La imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño, la plataforma Anasolab y el tema y música original de Nando Garza. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados 2025. Hasta la próxima.